Buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente les deseo que la paz de Cristo gobierne sus vidas, incluyendo la mía también. Bendita la gloria de Dios. He sentido en el espíritu hablar sobre un tema que se mueve entre medio de nosotros, donde tal vez discernimos mal la palabra o los propósitos que trae la palabra o a quién fue escrita las Sagradas Escrituras, tanto del Viejo como del Nuevo Testamento. Lo que los varones de Dios, si hablamos de los apóstoles, que estuvieron con Cristo palmo a palmo, y a Pablo asociado, que fue llamado directamente por Dios y enseñado no con doctrina de Jesucristo, sino que en su propio cuerpo. En su propio cuerpo marcó las huellas Cristo Jesús de qué era lo que tenía que hacer el apóstol Pablo. Vemos a un romano y vemos a unos judíos que eran los apóstoles que venían con el Señor Jesucristo, y miramos cómo el Señor ya no vivió con romanos ni judíos, sino que habló de una nueva forma de vivir delante de la presencia de Él, en santidad, en paz, los unos con los otros. Miró que en todo el Viejo Testamento la gente malinterpretó la ley y se empezaron a condenar, no con justicia de Dios, sino que con justicia propia. Se dieron casos en los cuales hombres que hacían pecado los ocultaron y sacrificaban otros por sus pecados. Y nos damos cuenta que se convirtió la ley algo pisoteado por los líderes de Dios. Estamos hablando de los sacerdotes levitas que dejaron la doctrina de Dios y la ley de Dios y la favorecieron para sus propias conveniencias. Les digo esto porque lo hemos leído en las Escrituras. Tal vez no tengo el tiempo de citarle pasajes bíblicos, pero sí un poco, que el hombre pecaba como estaba bajo la ley, como con un holocausto que presentaba el sacerdote por él. Aquel hombre, y había un día de expiación por los pecados. Pecaba todo desde el primer día de la expiación hasta que llegaba a la siguiente ocasión donde iba a hacer expiación por sus pecados. Pecaba y se justificaba con un holocausto delante de la presencia del Señor. Confesaba sus pecados al sacerdote y el sacerdote presentaba el holocausto y era limpiado el pecado de aquel hombre. Lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue ir al templo de Dios y dio vuelta a las mesas de los cambistas, a los que vendían palomas, a los que vendían animales para el sacrificio, y lo destruyó. Lo primero que hizo. Mi casa, dijo, la han convertido en una casa una cueva de ladrones. Ahí se metieron los sacerdotes, los levitas, a hacer un negocio grande, justificando el pecado de las personas, y las personas podían hacer y deshacer. Y los holocaustos, dice la palabra, que fueron abominación a Jehová de los ejércitos. Y mandó a su Hijo amado a mostrarnos el camino de verdad, a ver que ya la comunicación no era con un sacerdote, ya la comunicación era directamente con Dios.
presentándonos nosotros como sacrificios vivos delante de su presencia, crucificando la carne pecaminosa y dejando que la presencia del Espíritu Santo de Dios gobierne nuestras vidas. Eso nos mostró nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hizo fue insultar a los ladrones que estaban en el templo de Jehová. Y cerró luego con broche de oro. Cuando él muere, se rasga un velo que habían hecho para que el pueblo de Dios no hablara con Jehová, sino que solamente los sacerdotes creían que hablaban con Dios, pero ya él ya no les escuchaba. Por eso mandó a su hijo y se hizo pedazos el velo. Ya no necesitamos nosotros de un sacerdote o de otra persona para poder acercarnos a Jehová de los ejércitos, porque ahora nosotros nos acercamos a Jehová por medio de nuestro Señor Jesucristo, presentándonos nosotros como sacrificios vivos delante del pecado para marchitar, crucificar el pecado en nuestros cuerpos. Es lo que tratamos humanamente, con esfuerzo humano, con voluntad humana y con la ayuda del Espíritu Santo, tratar de no pecar. Pero no somos perfectos, cometemos un sinnúmero de pecados. Pero sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro abogado en el cielo y está atento a nuestro clamor para perdonar nuestros pecados. Y luego vemos también que está el Espíritu Santo que da testimonio aquí en la tierra de nosotros. Y si no es en el Espíritu, no tenemos comunicación con nuestro Dios. De repente nosotros un versículo bíblico nos puede de entrar en duda, hacer que entre duda en nosotros. Un versículo bíblico mal interpretado nos puede traer a cometer pecado nosotros delante de Dios y delante de los hombres. Hay unas cosas muy importantes que hay que tomar nosotros como encabezamiento de nuestras vidas, de nuestra conducta, en la doctrina de Cristo Jesús. El apóstol Pablo era un hombre carne y hueso como usted y como yo. El apóstol Pedro, todos los apóstoles eran carne y hueso como usted y yo, hombres espirituales, claro que sí. Que tal vez en la lectura de la Biblia no se equivocaron. Fueron inspirados por Dios y todo lo que aconsejaron era sabio para quien iba el consejo. Pero no viene a decir que aquellos versículos nosotros los vamos a tomar para nosotros. Hay que ver el contexto, por qué hacía las explicaciones. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que enfatizó bastante y juzgó bastante. Él mismo dijo, no soy mejor, dijo que ellos, dijo, porque yo también he juzgado a judíos y a griegos. Dijo. Mandó a dos varones controversiales, los mandó y los dejó en manos de Satanás. Dijo al pueblo de Dios que a los corintios les escribió y les dijo que no se juntaran con X personas, que los desecharan, les dijo. Y nosotros venimos y tomamos esos versículos para nosotros y lo podemos poner en práctica en medio de las congregaciones. Pero hay un pasaje bíblico certero. Y para lo que Pablo dice en los Corintios, que lo vamos a leer más adelantito, lo dijo por una razón y lo dijo para los corintios por algo que estaba sucediendo en medio del pueblo de los corintios. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo nos dejó algo bien fundamental como encabezamiento de una vida cristiana. Démonos cuenta nosotros que vino la ley manipulada por los hombres para beneficio de algunos.
Y para mantenerse, lo que la ley que era para salvación era para condenación también, porque era juzgado y ejecutado el castigo del pecado. Pero viene el Señor Jesucristo y todo aquello lo abole y lo crucifica en la cruz del Calvario. Y hace que la ley se cumpla en nosotros, pero ya una ley espiritual con una condenación a futuro. Ya la ley que había antes ya no está sobrepasando los límites al mundo. Porque en aquel entonces, si era cristiano o no era cristiano, sobrevivía con un holocausto, aunque fuera un abominable. O si algo había de pecado en alguien, había ejecuciones, como el adulterio era castigado, matado a pedradas. El robo era crucificado en cruces, clavado y muerto en la cruz. Y todavía vemos que en algunos países existe esa ley que donde ejecutan y condenan al que falló. Le mataron el cuerpo, pero no le pueden matar el alma ni el espíritu. Mas el Señor Jesucristo vino a la ley y la abolió y la crucificó en la cruz del Calvario y nos dio una oportunidad a nosotros que vivamos por lo que vivimos, que es por gracia delante de la presencia de Él. Por gracia. Porque alcancemos, no porque seamos graciosos, no porque nos riamos, no porque hagamos las manos bien bonitos, no porque andemos con pasitos lentos y agazapaditos, saludando con la cabeza con reverencia, sino porque alcancemos gracia nosotros delante de la presencia de Jehová de los ejércitos por medio del Espíritu Santo de Dios. Gracias a que el ojo de Dios esté puesto sobre nosotros y se sienta complacencia en nuestras acciones. Que nos equivocamos, pero que vemos ver si nos equivocamos con premeditación o nos equivocamos porque no entendemos algunas cosas de nuestra vida. De repente un texto bíblico nos puede llevar a una equivocación a nosotros. Por eso tenemos que pedirle la cobertura a Dios, la dirección de Dios y que sea el Espíritu Santo el que hable por nuestras bocas para vivir en una vida plena en Cristo Jesús, dándole oportunidades a todo aquel que manifiesta pecado en su vida, a que se arrepienta y que sus pecados se los perdonen, no usted ni yo, sino que el Señor Jesucristo. Porque Él dejó una entrada libre, dio un libre albedrío y crucificó el pecado en la cruz del Calvario y venció a Satanás. Y está con los brazos abiertos, dice, llamándonos a nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si abrieres soy tu corazón. Y Él de entrar a tu vida, dice que habrá gran refrigerio en nuestras vidas como hijos de Dios. Esa se llama justicia de Dios. Hoy estoy hablando bajo ese tema, la justicia de Cristo. ¿Qué dijo Jesucristo? De repente nosotros en las congregaciones hay de todo. Hay gente cristiana, gente media cristiana y gente acomodada. Claro que lo habemos, está claro que lo habemos. Pero el Señor Jesucristo, un Dios 100%, nos dio una salida para todas esas situaciones. Dijo, se va a levantar cizaña en medio del trigo. Y dijo, no la cortés, no sea que cortando la cizaña, cortés también el trigo. No corras al que está en pecado de tu iglesia. No sea que corriendo al que está en pecado en tu iglesia, se vaya el primo, la mamá, el papá, el hermano, el esposo, la esposa, etcétera. Se vaya toda la familia y contaminemos donde no hay contaminación. Dejen crecer, dijo, el trigo. Dejen crecer la cizaña con el trigo.
No quiere decir que dejemos crecer el pecado en nosotros, sino que dejemos al que está en pecado, insortémosle, claro, insortémosle con la palabra. Mantengamos nosotros un bombardeo directo contra el pecado en las congregaciones. Hablemos del pecado, prediquemos la palabra fundamentada en lo que nos daña en las congregaciones, pero sin acusar directamente a aquella persona. No sea que se vaya de la iglesia y sea el que tenga sus 7 hijos y su esposa y le diga, yo mando y yo me voy, que fuese el esposo. O corremos el hijo de una buena cristiana y aquella cristiana todavía le está en fundamento, está creciendo en Cristo Jesús y diga, yo me voy porque me corrieron mi hijo. Podemos cometer ese error. O no podemos nosotros menospreciar a uno que esté en pecado en las congregaciones. No podemos, no sé cómo explicarlo. No entiendo, yo sé en el espíritu que nosotros tenemos que ser benevolentes con el que está en pecado en las congregaciones, porque nosotros vamos a ver ahorita en un texto que el apóstol Pablo les habla a los corintios, que les habló de unos pecadores que estaban en las congregaciones, que los prácticamente, literalmente, que los hicieran a un lado, que se quitaran de ellos y que los sacaran prácticamente, si lo vemos así, córralos de la iglesia. Eso puede decirme ese texto, eso me da a entender, pero nosotros tenemos que darnos cuenta. Yo no contradigo lo que escribió el apóstol Pablo de ninguna manera, solamente me voy a que esa palabra le fue dada a los corintios en una primer carta que les envía. Era una gente que venían de la ley. Y ellos dijeron, de aquí de la ley había gente pecadora, idólatras, fornicarios, ávaros, ladrones, de todo, y se iban a meter a las congregaciones justificando su pecado. Pero no quiero hablar de ese tema ahorita, eso lo vamos a hablar más a profundidad. En el libro de San Mateo 7, versículo 1 al 6, el Señor Jesucristo nos habla nos manda un mensaje a profundidad que quiere el de nosotros. A profundidad. Que puede decirse que este mensaje Pablo lo contradice en Primera de Corintios, capítulo Primera de Corintios, capítulo, gloria al Señor, capítulo 5, versículo 11 al 13. Podemos decir que Pablo contradice lo que el Señor Jesucristo dice en San Mateo 7, 1 al 6, pero no. Pablo tiene otro contexto lo que él le dice a los corintios. No era usted como pastor, ni como apóstol, ni como maestro de enseñanza, ni como profeta, no, ni como evangelista. No era usted, era una carta enviada a los corintios. Eso no lo podemos traer nosotros a nosotros, si nos enfocamos en lo que dijo el Señor Jesucristo. Si me equivoco, pues gloria al Señor, pero yo creo que el Espíritu Santo me respalda y de repente Él no va a permitir que yo me equivoque. Gloria al Señor. Mire lo que dice la Escritura en el libro de San Mateo 7, 1 al 6. Palabra no mía, no de Pablo, no de Pedro, no de Juan, no de Lucas, sino que viva palabra del Señor Jesucristo. Y su letra dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paga que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Oh, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paga de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paga del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Gloria al Señor. No te vayas. Más claro, una palabra de esa no hay de nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo que éramos tremendos para juzgar. Ya no juzguen, dijo a su prójimo. Porque vos juzgás a tu prójimo, pero está lleno de pecado, le dijo. Si comparamos nosotros este pasaje bíblico donde él dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, el mismo versículo lo enfocamos en la mujer adúltera que le llevaron, donde dijo que el que se haya limpio de pecados, que lance la primera piedra. Y dice la palabra que todos dejaron caer las piedras y se fueron uno a uno, y de repente no había nadie. Esa es la forma de juzgar el Señor Jesucristo, que nos dice que nosotros todos somos pecadores delante de su presencia. No hay uno, dijo, porque uno le dijo, maestro, bueno, porque me decís, bueno, dijo, sí, bueno, solo mi Padre, perfecto, solo Dios. Yo con esto no estoy criticando a nadie de mis hermanos, sino que mi interés es que vivamos una vida de cristiano en armonía, en paz en nuestras congregaciones, para que nazca la luz del Espíritu Santo y viva el Espíritu Santo en nosotros, para que estemos en un mismo sentir, amándonos los unos a los otros, viendo al pecador como una persona necesitada de Cristo Jesús, ayudándole con la palabra y exhortándole con mansedumbre y paz, buscándole soluciones a los problemas que se nos llegan a nosotros, porque los tenemos todos, aunque estemos bien ungidos nosotros y estemos en lugares estimados en una congregación, pero los tenemos los problemas, porque somos carnales. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo de él. Vamos a ver aquel hombre que lanza una acusación contra aquellos que estaban con los corintios, que tenían los dichos pecados, pero él luego dice, pobre de mí, se humilló y dijo, ¿quién? Yo me desnudo porque yo hago cosas que no quiero. Ahí vamos a ver qué dice la palabra. El Señor Jesucristo nos trajo y nos dijo, ¿qué le miras un poquito de pecado a tu hermano? Dice, y vos tenés pecados grandísimos encima. Cuando vayas a reclamarle el pecado a tu hermano, dice que el hermano se puede venir contra vos y te va a acusar de todos los pecados que tenés. Te va a pisotear la palabra que le vas a decir si lo venís a confrontar verbalmente. Tenemos que sacar, dijo primero, no es que dice que andemos con la viga, no, tenemos que sacar primero nosotros la viga que tenemos para poder sacar la paja del hermano. Para que no se vuelva contra nosotros, dice que no le demos los santos a los perros ni las perlas a los cerdos. Que se vuelvan contra nosotros y nos despedacen, que nos desnuden de nuestro pecado cuando vayamos nosotros a confrontar a un pecador y nos diga, ay, vos no sos aquí, vos sos allá, y vos esto y el otro. Tenemos que cuidar nosotros esa santidad en nosotros, pero con paz. Cuando dijo que no había que cortar la cizaña del trigo, quiere decir que nosotros no estamos autorizados a correr a un cristiano de una congregación ni a despreciarlo, porque dañamos el que anda espiritual, lo dañamos nosotros si actuamos de esa forma. Algunos predicadores evangelistas venimos y acusamos a los pastores. Yo no quisiera estar en la camisa de un pastor, porque el pastor tiene que ser de benevolente con algunos pecadores. Pero lo que un pastor
sea benevolente con algunos pecadores, no es que ame el pecado del pastor, no hay que malinterpretar la vida de un siervo de Dios. De repente los pastores o los ministros, los apóstoles, ellos miran a las personas con amor porque ellos están cuidando de un pueblo de Dios en el cual ellos, el Señor Jesucristo dijo que había cizaña, que había gente pecadora en medio de aquel pueblo. Pero nosotros como evangelistas o maestros de enseñanza deshacemos la reputación de un pastor cuando el pastor deja que haya gente con pecado en la congregación. Pero yo cuando me pongo a juzgar a mi pastor, porque es benevolente en algunos pecados de algunos hermanos, yo tengo una carga de pecado más grande que la que tiene aquel. Y eso no es una palabra que se dice, es que usted que está escuchando se da cuenta que en lugar del pecado, estúdiese ahorita que está escuchando, estúdiese su interior y se va a dar cuenta cómo queda desnudo, cargado de pecados. Yo que estoy hablando aquí, si yo me pongo a analizar, estoy con una carga de pecados que el que me ayuda a cargarlas es mi Señor Jesucristo. Fácil es mi yugo, dije, y ligera es mi carga. El Señor Jesucristo nos mandó a que no menospreciemos al que está con pecado en las congregaciones, ni aún el del mundo. Pero no que justifiquemos el pecado. De ninguna manera yo no digo que justifique al pecador. No, solamente le digo que lo ame. Que le predique la palabra como es. Dele la palabra. Y si ahí se ve enojado, el que está en pecado se ve enojadito con usted después de su mensaje. Pero al siguiente día le va a dar en la espalda y en su casa va a decir, me habló a mí la palabra, me dijo a mí la palabra. Dios mío, yo tengo que cambiar y usted sin saber, sin creer, porque somos incrédulos, porque sabemos nosotros que la palabra edifica y que es una espada de doble filo y que va para quien va. Y decimos, no tuvo éxito la palabra, pero sí tuvo éxito. Gloria al Señor. Vamos a ir al siguiente versículo bíblico. Mire lo que dice la palabra. Gloria al Señor. 1 Corintios 5, 11 al 13. Gloria a Dios. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Gloria al Señor. Se contradice. Pablo está contradiciendo lo que el Señor Jesucristo dijo. De ninguna manera. El apóstol Pablo le habló a los corintios y le dijo, no os juntéis. Él no dice, no dejen que se junte contigo. Él no dijo, no dejes que vaya a tu iglesia. Pablo no le dice, no dejes que se congregue contigo. Pablo le dice, no te juntes vos con él. No vayas donde que él anda fuera de Dios, pero si viene a tu congregación, no es que te vas a sentar aparte de él y lo vas a despreciar, no, es que vos, tú y yo no vayamos a donde él va. No vamos a ir nosotros donde un avaro a entablar una conversación de avaricia con el avaro, porque nos vamos a contaminar. Pero si el avaro viene a nosotros a buscar palabra de Dios, nosotros, ¿cómo lo vamos a juzgar si el Señor Jesucristo dijo que no lo juzgáramos? O ir nosotros a juntarnos donde un fornicario, que aquel está en fornicación y nosotros andemos con él para allá donde él vive en sus fornicaciones.
Pero si Él viene a nosotros, nosotros no podemos despreciarlo. Si Él viene a la congregación, viene y nosotros no podemos desecharlo. Cristo fue claro. Aquella gente, los corintios, venían y andaban entre medio de aquellos que decían que eran hermanos. Y como decían que eran hermanos, se iban con ellos. Andaban mancillando el nombre de Jesús. Y cristianos ungidos andaban allá y decían, miren ese fornicario, él está en sus pecados de fornicación. Este Abra está planificando la avaricia y hay un grupo de hermanos con él. O este está en su fornicación y está un grupo de hermanos con él. Miren ese cómo está maldiciendo y los hermanos ahí están a la par de él. Pero si él viene a una iglesia, ¿por qué le vamos a cerrar las puertas de la iglesia? ¿Por qué nosotros lo vamos a marginar? ¿Por qué lo vamos a juzgar? Lo que tenemos que hacer nosotros es mandarle el pan de vida, la palabra de vida, la palabra de vida, la palabra de vida. Y si llegó el fornicario, pues mándele la palabra de que el fornicario no va y déle una salida que tiene que hacer y búsquele, no solo le dé la palabra, sino que búsquele una solución. Bendito Dios, esto yo lo enfoco bastante, porque lo que tenemos que hacer nosotros es buscarle una solución. Imagínese que haya un fornicario en una iglesia y tiene 1 año, tiene 2 años, y ¿por qué no estamos ahí, hermano? ¿Por qué no se arregla su vida? ¿Por qué no se casa? Pero nos dedicamos nosotros a hablar historia de la Biblia. Enfoquémonos en nuestra vida cotidiana, en lo que nos asedia ahorita a nosotros como pueblo de Dios. Imagínense, Pablo le dice a los corintios que no se junten, no dice, no lo dejen venir a la iglesia, no se vayan con ellos, no anden con ellos, no anden allá en el mundo con ellos. No anden con idólatras, con fornicarios, no anden aquellos que van a la idolatría, pero ¿qué? Nos dicen, lo juzgamos, pero de repente hay una fiesta de una virgen de barro, del Carmen o de cualquier virgen, pero ahí va a haber un montón de pueblo de Dios en medio de ellos. Eso dijo el apóstol Pablo, por Dios santo. O va un fornicario a sus fornicaciones en todo lado y allá va a haber un grupo de hermanos ahí con él, dialogando y andando con él, mancillando el nombre de Jesús. Eso se habló el apóstol Pablo, eso hacían los corintios, estaban en las iglesias y luego andaban en medio de los tales, pero si venían a la iglesia, el apóstol Pablo dijo, desechadlos. No les dijo, córralos de la iglesia, no, deséchenlos, apártense de ellos. No les dijo, apártenlos de ustedes, no, apártense de ellos. Hay que ver la palabra cómo va. Porque si nosotros aplicamos ese versículo que el apóstol Pablo manda en 5:11 al 13, abolimos el que dijo que el Señor Jesucristo, que no lo juzgáramos al hermano, que no le sacáramos la paja de una viga nosotros encima. Bendito Dios, hay que conocer nosotros la edificación y hablar en el Espíritu con conocimiento al presente de nosotros. En nuestra vida cotidiana, agarrarnos de un pasajito bíblico para corregirnos, no para acomodar la palabra para nuestro beneficio, sino para el beneficio del oyente. Imagínense que hay una fiesta patronal en cualquier lugar, o con solo que va a ser una fiesta política, un ladrón. Y nosotros como cristianos corremos donde aquel avaro que va a buscar la alcaldía o la presidencia de la república, no para servirle al pueblo, ni para servir como alcalde al pueblo, ni para servir como presidente de la nación, sino para robarle a la nación o robarle al pueblo. Pero nosotros andamos en inmundicia, hasta con banderas ahí. Eso dijo Pablo, no se junten con ellos, bendito Dios. Pero si un alcalde ladrón va a la iglesia, un presidente ladrón va a la iglesia, no lo corra, déjelo que llegue, que tal que la palabra lo convierta, que tal que los planes sean de Dios.
No tenemos que errar con la palabra, porque Pablo no contradijo al Señor Jesucristo, de ninguna manera. Solamente le dijo, no se junten con ellos, no anden tras de ellos. Pero no les dijo, si va a la iglesia, córranos de la iglesia. Hay que basarnos en las Escrituras, pero hay que saber interpretar lo que ellos dicen para edificarnos a nosotros y a los que nos oyen. Hermanos lindos, hermanos bonitos de Dios, traigamos la palabra a nuestra vida diaria de nosotros hoy. Tratemos de edificarnos nosotros, los unos con los otros, tratando de salvarnos nosotros y ayudar a la salvación al que oye, al que se congrega en las congregaciones. ¿Quién quita si llega un pecador de lo peor a la iglesia y nosotros le decimos, váyase que usted es pecador, váyase, y lo corremos nosotros y nos convertimos en jueces? O empezamos a juzgar, y el Señor Jesucristo dijo que no lo hiciéramos. El apóstol Pablo habló en esa forma. En una ocasión empezó a juzgar a un montón y dijo, yo que estoy juzgándolo, dijo, no soy mejor. Yo vengo a ser peor, dijo, porque ya juzgué a judíos y a griegos, dijo, yo ya los juzgué, yo no soy el juez para juzgar, dijo. Si el único juez es Jehová de los ejércitos. Conforme que nos van a juzgar es conforme a la palabra. Pero nosotros venimos a juzgar. Imagínense que nosotros nos acomodemos ese versículo en nuestra vida cotidiana. Nosotros venimos ¿a qué? A desechar lo que Dios edificó. Nosotros no sabemos los pensamientos de Jehová de los ejércitos. Conformémonos con andar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y tratar de ayudar a aquel que necesita. Porque en ello, trabajando nosotros para ayudar a otro, nos ayudamos a nosotros mismos. El Señor Jehová de los ejércitos no necesita ayuda de nosotros, es para nosotros mismos. Porque si yo me pongo a trabajarle a Dios, yo recibo las herramientas celestiales de arriba para poder edificar. Y con nuestra palabra nosotros venimos a construir grandes familias salvadas para Cristo. Personas pecadoras levantadas. Cuidamos lo que tenemos en nuestras congregaciones con celo. Cuando un pastor dice, yo no subo al púlpito a cualquier predicador, yo lo entiendo, porque le cuesta a aquella congregación, le cuestan lágrimas, le cuestan dolores de rodilla, de velo, sacrificio. Le cuestan que él es un ser humano igual a nosotros y él tiene que cuidarse como pastor. Yo no deseo yo estuve pastoreando una congregación y sé lo difícil que es para un pastor que le dé ira y no pueda desahogarse. Tenerle paciencia a un pecador grande con un pecador chiquito. Cuidar de una familia, aunque haya uno que sea cizaña ahí, pero él lo cuida con fervor, como la gallina cuida sus pollos. Pero nosotros nos subimos a los púlpitos cuando tenemos una oportunidad y deshacemos a los siervos de Dios, sabiendo que el Señor a eso los puso. ¿Me amas, Pedro?, le dijo. Cuida mis ovejas. Pedro, ¿de verdad me amas? Apacienta mis ovejas. El amor de Dios se representa en lo que Dios construyó. Nosotros no somos los constructores. El constructor fue Cristo. La piedra angular fue Cristo. El que da crecimiento es el Espíritu Santo. El que da testimonio es el Espíritu Santo. La que edifica es la palabra que sale de la Biblia dada por la boca de un maestro, enseñando, un predicador, un evangelista, un pastor, un ministro, lo que sea. Ya no vivir en aquello que se quedó en la mayoría de la gente. Con esto no quiero criticar a una iglesia católica, porque en una iglesia católica hay gente también que se dedica a servirle a Dios. Pero hay gente que todavía vive como aquellos bajo la ley. Que la mayoría del pueblo católico va un domingo a misa y confiesa sus pecados al sacerdote y
Y el sacerdote lo perdona sin ser Dios, usurpando el lugar de Dios, porque no somos nosotros los que vamos a perdonar. Es Cristo Jesús ya nos perdonó. Solo espera que lo confesemos. Y me da lástima cuando que parten el pan en la cena, la hacen los domingos y le dan a todo mundo. Clavando nuevamente al Señor Jesucristo con nuestras iniquidades. Yo digo como Pablo, no soy mejor porque ya juzgué a los católicos. Imagínense a mí, hablando de no juzgar y vengo a juzgar a los católicos. No soy mejor que ellos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, sacate que carga de pecados que andas encima, para que le saques el pecadito a tu hermano. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Y vamos a ver un hombre que juzgó y que él mismo rectifica lo que él hizo. Su palabra dice. Gálatas 6, 1 al 4. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, con sinceridad a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cartas de los otros. Cargas de los otros. Y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno somete a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sobre respecto de sí mismo y no en otro. Gloria al Señor. Qué bonita la palabra de Dios. El hombre que aparentemente juzga, luego vino dice, llevar las cargas unos a otros. Si miras a tu hermano, sorprendido a tu hermano en pecado, no corras a irle a correrlo, sino que amonéstale, insórtale con espíritu de mansedumbre, sabiendo que en lo que estás juzgando te juzgas a ti mismo. Aquel hombre fuerte que según nosotros, si malinterpretamos la Biblia, decimos que hay que correr al fornicario, hay que correr al ambicioso, hay que correr al idólatra. No solamente nos dijo, no se junten con ellos, no anden allá, no anden con ellos, no que si vienen a Cristo, déjenlo que vengan, y ahí ténganlo en la congregación y ayúdenle a edificar, y edifíquenlo, dice. Le viste en falta y le dijo, Pablo, ve y ayúdale a salir del pecado. No lo vayas a despreciar, mi hermano. No lo hagas que se sienta lo peor. No lo hagas. Acuérdese que aquel pueblo que alababa al Señor Jesucristo, que le ponían palmas para que él pasara y flores, que le decía Hosana al hijo David. Esa misma gente después estaba diciéndole, ¿y qué hacemos con este? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. No vayamos a ser participantes nosotros de la crucifixión de Cristo. Ya dañamos mucho en el pasado cuando éramos basura, escoria de la sociedad. Ayudemos a edificar un pueblo de Dios santo, con ganas de alabarle a Dios. Restauremos al caído, al que miramos que está en pecado, ayudémosle a edificarlo, no lo desechemos. Mucho menos ir a correr de una congregación. Mire lo que dice mi hermano soberbio, según nosotros, pero que era un hombre espiritual. Miremos lo que dice el apóstol Pablo. Su letra dice. Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí. Gloria a Dios. ¿Quién me librara de este cuerpo de muerte?
gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios. Pobrecito yo, dijo el apóstol Pablo. Casi le escucho que dijo, pero gracias a Cristo yo he sido salvo. El precio lo pagó Cristo por mí. Yo dijo que sirvo a la ley, dijo. Con mi cuerpo le doy vida. Porque con mi corazón espiritual yo alabo a Dios, le sirvo a Dios, pero con mi cuerpo yo le crucifico. Yo hago, dice, lo que yo no quiero hacer en este cuerpo. El hombre que, según una mala interpretación, le dijo a un pueblo que se apartara de los tales pecadores. Pero no le dijo que lo desecharan, sino que se apartaran de él. Él dice, pobrecito yo, dijo. No dijo, apártense todos de mí, porque con este cuerpo de pecado estoy destruyendo yo mi salvación. No dijo miserable de mí, pero mencionó algo muy importante. Gracias doy a Cristo, dijo, que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Gloria al Señor. Mire, nosotros como pueblo de Dios tenemos que ayudarnos a edificar los unos con los otros, con paz, amor, mansedumbre, sabiendo que en nuestras vidas el que pagó el precio fue Cristo Jesús, tratando por todos los medios de alcanzar gracia delante de Dios, no discutiendo entre nosotros, no politizando entre nosotros, sino que corrigiéndonos con un espíritu de mansedumbre, sabiendo que cuando nosotros desechamos a un pecador, nosotros cargamos una multitud de pecados. Claro que hay una diferencia entre el pecador nato a un pecador cristiano, porque nosotros tenemos abogado. Y el pecador nato, natural, ese no tiene quien lo defienda, porque todavía no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Mire cómo nos culmina una palabra veraz. Gloria al Señor. Romanos 1, 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Gloria al Señor. Aquel hombre que si equivocamos nosotros su palabra, vemos que contradice. Jesús dice que fue apartado por Dios, apartado de lo del mundo, para hacer lo que habían dicho los profetas de Dios, para predicar el reino de Dios en la tierra. ¿Qué profetas? A los suyos vino, y los suyos no le conocieron. Pero a todo aquel que en él creyó, le fue dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Se cumple una profecía. Le hablaba a gente que guerreaba contra Dios, al que no era pueblo de Dios. Los romanos no eran pueblos de Dios. Era gente de los que todavía no le había llegado la promesa. Cristo Jesús murió y vino a salvar al pueblo de Israel. Pero aquel pueblo le detestó. Y fuimos invitados a las bodas. Y aquí estamos peleando. Amémonos los unos a los otros, hermanos. No se acomode al pecado de su hermano, pero deje lo que llegue a usted para que lo espiritual suyo le ayude a edificar su vida al que está en pecado. No lo ignore, no lo deseche,
solamente no se junte con él en su pecado. Y apliquémonos lo que el Señor Jesucristo habló en la regla de oro en el San Mateo 7, 1 al 6. Que después viene el mismo 7. Pedid, se os dará, buscad, y sigue en el 8. Porque el que pide recibe y el que busca halla. ¿Y quién de ustedes si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide un pescado le va a dar una serpiente. Si vosotros siendo malos, dijo, ¿cómo les dijo? Si vosotros siendo malos da buenas cosas a vuestros hijos, ¿cómo nos dará tu Padre a vosotros? Él nos da todo. Y el regalo más grande es la salvación. Solo es de que lo agarremos. Ahí está. Ayudémonos los unos con los otros, hermanos. Si me equivoco, corríjame. Y perdóneme si lo daño. Pero mi deber es predicar el Evangelio de Cristo a la actualidad. Yo no quiero hablarle de historia. Yo le pedí al Señor que no me dé historia bíblica, sino que me dé palabra de ciencia acomodada a la vida de hoy. Si me ve como raro, que le hablo raro, pues perdóneme, pero el Espíritu Santo así me hizo. Yo no le predico a los doctos, ni a teólogos, ni a grandes personas conocedoras bíblicas, sino que a una persona humilde que entiende mis palabras. Yo, como ignorante, yo como no sabedor de la Biblia, porque si me hace preguntas, usted me fulmina con cualquier pregunta. Si me habla de la historia bíblica, no sé ni cuántos libros tiene la Biblia, ni cuántos textos, no sé nada. Solo sé que soy un siervo de Dios, que trato de vivir la vida delante de Dios lo más sabiamente posible que pueda, que soy pecador y que tengo un abogado en el cielo, y que hay alguien que da testimonio de mi vida, que es el Espíritu Santo. Y te hablo a ti como humilde, como que eres de los míos, como que eres de los míos, de los que entiendes mi vocabulario. Que la paz de Cristo te acompañe y que derrame bendiciones sobre ti y que alivie las penas de tu diario vivir, porque Él carga nuestros problemas y siempre hay una salida, hermano. Por difícil situación que estés pasando en este momento, ahí está la salida en Cristo Jesús. Él te ama. Y si la carga en nosotros es ligera y Él la carga, deja que cargue la tuya. Él está pendiente de nosotros, de los que le amamos, los que nos acordamos ahí en que andemos dando traspiezos como débiles. Pero dijo el Señor, diga el débil, fuerte soy. Que la paz de Cristo te abrace, te lo deseo de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén.